Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy tendremos una conversación muy interesante con el general José Miguel Soto Jiménez, militar y pensador, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Academia de la Historia. El general Soto Jiménez ha ocupado puestos cimeros en su carrera. Fue ministro de las Fuerzas Armadas después de haber pasado muchas otras posiciones importantes en esa entidad militar. Como escritor, uno de sus temas preferidos es lo relativo a la idiosincrasia del dominicano. Recuerdo que conocí al general cuando era agregado de Defensa Naval y Militar en Washington, representando a la República Dominicana. En la época en la que se inicia la carrera de Soto Jiménez, tradicionalmente los militares se asociaban a gobiernos de fuerza y a un poco como a un trato rudo, por lo que resultaba el general una de las excepciones de ese momento. Lo que no quiere decir que antes y después en la historia no hubiera muchos exponentes con este perfil, pero fue una época. Por sus obras como poeta y escritor, concluimos que la literatura es para él un oficio que ha bien realizado con pasión y a la vez parece ser su entretenimiento preferido. Soto Jiménez viene hoy al programa con dos temas principales: la puesta en circulación de su nuevo libro Machete Carajo, en el que describe la vida e influencia histórica en la formación de la República Dominicana del controversial general Pedro Santana. Y también el general viene a hablarnos de su juramentación como líder del movimiento político La Quinta República en el partido de la Fuerza del Pueblo con el expresidente Leonel Fernández. Bienvenido, general Soto Jiménez. Bueno, muy complacido de estar contigo en este espacio y debo decir que siempre me has merecido una gran ponderación desde que te conocí. Sin ser sexista, debo decirte que en ti se da la belleza y el talento, cosa que no muy frecuente. No siempre. Sí, sí. No siempre. Sí. Pero déjame decirte que al estar aquí, y ya tú lo dijiste, afortunadamente no dijiste el tiempo, que hace que no conocemos. Hace un poquito de años, sí. El tiempo denuncia. Bueno, pero en el mejor de los casos te diré que siempre me llamó mucho la atención tu inclinación al oficio de articular ideas. Simplemente no, de no decir las cosas porque sí, en enunciado, ni dejarlo en enunciado, sino transitar por eso. Y esa es una labor básica del comunicador, sobre todo, y del ser humano. Del ser humano, más allá del comunicador. Sí, bueno, pero de eso se trata, y entonces debo decirte que al estar aquí debo mandar un saludo muy dominicanista a todo este espacio y muy pueblista también. Muy bien, así Sí. es, así es. Sí. Queremos llegar a todos los estratos sociales, a toda nuestra gente, porque esos somos los dominicanos, esa síntesis. Yo diría que es maravillosa. Yo amo mi cultura, amo mi país con frenesí. Me consta. Sí, sí, sí. General, usted llega desde las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que es un cuerpo castrense donde impera la jerarquía y el orden, ¿verdad? Sí. A pesar de pertenecer a las filas, creo que nunca ha sido ajeno a la política, porque yo creo que usted parece que lo lleva eso en la sangre. Entonces le pregunto, ¿por qué ha decidido llevar su movimiento hacia el partido, en este caso, de Leonel Fernández? Mira, debo explicarte, sin tratar de rehuir de tu explicarte primero qué fue lo que pasó. A mí no me gusta, mucha gente me dice dar el paso, ¿verdad? O irme con. Yo no me fui con nadie, ni me he ido para ningún sitio. Yo estoy en el punto de partida permanente de mis convicciones. Muy bien. Y sobre todo de mis convicciones movidas por lo que se llama el interés nacional. Entonces, también te consta a ti, porque es bastante antiguo, lo de la Quinta República. Sí, usted ya ha venido con ese tema. Sí, no, y hace mucho tiempo. Es más, hace mucho tiempo no. La Fundación Quinta República, como fundación, sí, tiene más de 15 años. Naturalmente que la fundación no ha desaparecido ni se ha convertido en un movimiento político. Hay un problema del nombre, ¿verdad? Sí. La fundación sí dio paso o creó las condiciones, es un decir militar, crear las condiciones de empeño favorable para que naciera el movimiento
Quinta República, que sí es una organización política. Pero la fundación no ha desaparecido, la fundación sigue ahí con sus principales programas. El principal de ellos es la tertulia, donde se tratan temas fundamentalmente también. Pero usted me tiene que invitar, general. Usted siempre está invitado, y siempre ha estado invitado. Y entonces, lo que pasó ahora, fíjate un detalle interesante que hay que reparar. Yo no simplemente, como presidente de Quinta República, pasé a formar parte de los movimientos y partidos que apoyan la Fuerza del Pueblo. Yo soy miembro de la Fuerza del Pueblo. Yo me inscribí en la Fuerza del Pueblo. Y entonces, sí, Quinta República está apoyando ese proceso. Yo leí en algún lugar que usted tiene ahí varios generales retirados que también pasaron al... No, eso es por eso que te digo, para evitar la confusión. Sí. Hay un muy numeroso, por cierto, un movimiento de militares que pertenecen al proyecto de la Fuerza del Pueblo. Creo que debe haber, si no me equivoco, fíjate el número, 160 y pico de generales. ¡Wow! ¿Verdad? Eso sin descontar que hay otros movimientos, y ese también donde se agrupan oficiales y militares de todo grado, siempre retirados naturalmente. Y entonces, la relación que existe con ellos en este proyecto político de compañeros, vamos a llamarle así, existe con los demás también activos, porque tienen que estar muy vinculados a la carrera militar. Sí. Hay una tendencia de que la gente piensa, es natural, de que mi posición en las Fuerzas Armadas fue la última, la de ministro o secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Sí. Pero detrás hay una carrera dilatada No, y esforzada sí, también. Y eso entonces hace esa vinculación de que entre esos generales que están ahí y que están haciendo un gran trabajo, dirigido por el general Aquino García, estoy hablando de la Fuerza del Pueblo, bueno, tienen la misma relación porque yo fui en algún momento su comandante, fui su instructor. Claro. Bueno, y en algunos casos compartimos el duro oficio de las armas. Pero también pasa con los activos. Sí. Con los activos, el alto mando, por ejemplo, por ponerte, son oficiales que pasaron en algún momento, ya sea en mi condición de instructor o de comandante de fuerza, y hay una relación difícil de romper, a pesar de la política que debe estar en el interés de la patria. Debe cohesionar en vez de dividir. No, claro, no. Y tú dijiste algo interesante en tu introducción. Una de las ventajas que tiene, es la única institución, las Fuerzas Armadas, donde realmente se da la continuidad del Estado, sí. La tan llamada continuidad del Estado. Y eso tiene que ver mucho por esos valores y atributos que tiene la carrera de las armas. Tú hablaste de la disciplina, hablaste de la obediencia, hablaste de la parte ética y deontológica. Hay mucha gente que se asombra de eso, sobre todo porque la carrera militar, como decimos nosotros, la guardia en la República Dominicana, ha sido objeto también de mala reputación, una mala reputación, y sobre todo la que más, y eso es producto de un pasado, como dijiste también, indeseado, indeseable, su ligazón, las Fuerzas Armadas, con el famoso autoritarismo clásico dominicano desde la fundación de la República, y entonces se ha producido, y una de las cosas que me molesta a mí, porque no es justa, a pesar de esa ligazón, que se hace una exaltación de la brutalidad y de la ignorancia. Por ejemplo, aquello de que el guardia lee como quiera, que lea al revés y al derecho, o en los extremos más extremos de que el guardia, mientras más bruto, mejor, se decía antes, en los tiempos de la dictadura. Porque obedecía más fácil. Claro, y era una articulación de la obediencia, pero yo lo que te digo, y tú lo insinuaste también, que eso ha ido cambiando mucho a duras penas, y entonces tú te encuentras lo que tú llamas una excepción. En ese momento. En ese momento, ahora no es así. Porque, es fíjate, ahí, si tú ves a simple vista, en lo militar, tú ves la currícula
militar de los oficiales, de los jóvenes oficiales y de los oficiales inclusive que están en los mandos y tienen una hoja de servicio y de capacitación admirable. Y no solamente en lo militar, en lo que yo enfoco que debe ser su primer, sino también en todo tipo de las carreras liberales. Sí. Entonces tú encuentras una gran cantidad, ya no es una excepción, una gran cantidad de oficiales de las Fuerzas Armadas que tienen doctorados, licenciaturas, doctorados, maestrías, magíster. Es increíble, es increíble. Bueno, pero es increíble si tú tomas, y tú lo dijiste también, si tú tomas de punto de partida los antecedentes. Exacto. Esos malos antecedentes. Sí. Bueno, que no son malos ni buenos, son antecedentes. Sí. Y entonces tú vas a encontrar que en todas las épocas, desde la fundación de la República, estoy hablando del 1844, tú vas a encontrar del lado de la torpeza, de la tosquedad y la gloria también, y el heroísmo, tú vas a encontrar militares con un pensamiento preclaro, inclusive artistas, y siempre lo has encontrado. Ahora, desde la antigua Roma. No, si te vamos para atrás, claro, no. Y en la literatura universal, por ejemplo, hay muchos militares que fueron, intelectuales que fueron militares. Es que también antes, si nos vamos a la antigüedad, la formación de aquellos sabios, que muchos eran militares, era muy completa, pero la época de donde usted viene, siglo XX, mitad del siglo XX, más allá, pues hubo una época de autoritarismo militar y rudeza, que por eso entonces usted se diferenciaba, pero ya está volviendo. Ahora, yo creo, General Soto Jiménez, que la humanidad, a pesar de lo que muchos dicen, está mucho mejor y nuestro país está mucho mejor. Si nos vamos a las Fuerzas Armadas, si nos vamos a los profesionales, a las universidades, en todos los sentidos. Yo siempre tengo un pensamiento muy pro. No, lo que pasa es que ahí puede mucho el inmediatismo, la lógica de las crisis, pero si tú te pones a ver, en 62 años del fin de la dictadura hacia aquí, hemos ido construyendo una democracia que no es perfecta, que tiene todavía sus grandes problemas. Sin embargo, si tú haces un ejercicio de comparación del cielo a la tierra, tú vas a encontrar que hemos avanzado. Pero eso no quiere decir que que no debemos avanzar más. Claro, por supuesto. Es más, debimos haber avanzado más. Claro, mira, pero hemos avanzado mucho. Hay una frase que se usa mucho, lo usan, pero no solamente la gente común, los intelectuales, los políticos, dicen que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Pero eso es una media verdad. Porque las cosas buenas de la historia, es lo que tú decías, deben mejorarse. No solamente repetirse, sino mejorarse. Claro. Y las cosas malas de la historia, no repetirlas jamás. Y nunca el contexto es igual, pero las cosas malas o las malas acciones, ¿verdad? Esas no debemos de repetirlas jamás. Pero claro, el pueblo dice algo muy interesante, que dice que a nosotros nos encanta tropezar 2 y 3 veces con la misma piedra. Y yo tengo la teoría de que cuando no hay piedras en el camino, nosotros la ponemos para tropezar. Cierto. ¿Tú sabes por qué? Pero no de una manera aberrante. Nosotros la ponemos para recurrir, y te voy a explicar, al heroísmo. Porque el heroísmo ha sido siempre, ese concepto del heroísmo, inspiración ha sido siempre una constante en el pueblo dominicano desde sus orígenes. Y entonces, lo que yo digo es que hay cosas que se pueden evitar planificándolas, ponderándolas, analizándolas, y entonces nosotros no lo hacemos. Hemos convertido la impremeditación en una ley casi inalterable, para entonces recaer. Y cuando recaemos, entonces apelamos al viejo instrumento del heroísmo. En todos los órdenes. No estoy hablando en el militar. En todos los órdenes. Que quería decirte también que cuando mencionaste esos grandes militares del pasado, en la vida, en la historia universal, nosotros tenemos un caso que conocemos, casi todo el mundo lo conoce, pero que hay que rescatarlo y
y subrayar precisamente eso. Y es el caso de uno de los picos más altos y fundadores de nuestra lengua castellana, que es don Miguel Cervantes y Saavedra, el autor del Quijote y de las novelas ejemplares. Pero hay que tener en cuenta que Cervantes fue un militar de verdad. Fue un militar de verdad. Recuérdense que le decían hasta el manco de Lepanto, porque lo hirieron en la batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto. Entonces, era un militar de verdad. Y en su pensamiento existe precisamente la importancia que tienen los ejércitos en la vida de los pueblos. No al autoritarismo, ¿no?, sino precisamente lo que es el concepto y la necesidad de los ejércitos para proteger lo que se llaman los intereses nacionales y además para ser un instrumento de la gobernabilidad democrática. Ese que es el muchas nuevo veces concepto. se ha hecho difícil en nuestro país. Bueno, porque hay una carga, tú lo dijiste también, hay una carga de resentimiento histórico, y más que de resentimiento, yo diría, es como si nosotros desde muy temprano, y hablo de los dominicanos, hubiésemos descubierto que ante el aislamiento, la pobreza, lo único que nos salvó muchas veces de todas las agresiones que tuvo el pueblo dominicano desde el siglo XVI, lo que nos salvó fue el heroísmo. Entonces, dada la aplicación, el uso y abuso de ese recurso que nos dio patria, que nos dio identidad, yo soy de lo que creo que nosotros somos lo que somos a partir de que comenzamos a defendernos. Como decía el poeta Miguel Torga, la patria es un pedazo de suelo defendido. Y entonces, en la medida que nosotros empezamos a defendernos como grupo humano, entonces se comenzó a constituir la dominicanidad. Coser. Bueno, entonces, ese uso permanente del heroísmo de nuestras mujeres y nuestros hombres nos llevó en un momento dado de nuestra historia a la locura del heroísmo. Y eso explica la época de la montonera, el pecado de nuestra inestabilidad institucional. Bueno, precisamente porque yo digo que eso explica la locura del heroísmo, de gobiernos que duraban 24 horas, 48 horas, 72 horas, y como decía Américo Lugo, de una forma despectiva, que cualquier machetero asaltaba el Estado y lo ponía en jaque. Entonces, eso es lo que yo llamo la época de la locura del heroísmo, ¿no? Y en una época posterior, general. Pero yo lo que digo que es comprensible. Sí, es comprensible. Es comprensible porque eso fue... Porque va formándose por etapas la identidad, claro, y nuestro terruño. Y qué bueno que y lo defendemos. Qué bueno que tú hables de formar por etapas. Eso coincide con la teoría de don Federico Enríquez Grateró, que él habla que la identidad es un proceso en permanente construcción, partiendo de elementos básicos necesarios que nosotros debemos proteger, que son la parte, yo diría que la parte cultural de la identidad. Mira, mucha gente piensa de que la cultura, la identidad está compuesta por elementos básicos, y es así. Tenemos el caso, el elemento geográfico, el elemento económico, el elemento racial. Esos son los típicos elementos del poder nacional y de la identidad. Pero yo pienso que el climático también, el elemento más importante de la identidad nacional que influye en ella es el cultural. Naturalmente, no la cultura vista desde el punto de vista tradicional, o sea, la poesía, el teatro, la escultura, la pintura, la música grande. Eso es parte también de la identidad. Pero la cultura entendida como la postura de los grupos humanos frente a la vida. Y el dominicano, a pesar de que hay algunas personas que dicen que no es así, nuestra cultura es fuerte. Sí. Y nuestra cultura se impone en donde quiera que estemos. Los dominicanos que se van al exterior la mantienen y se cohesionan. Y no solamente eso. Yo, en tono de broma, digo que, por ejemplo, que donde entra el merengue, cambia la sociedad donde llega. Sí. Y eso es una muestra de la fortaleza
de nuestras culturas. Bueno, y entre esa cultura está también no solamente propósitos, valores, sino que también hay despropósitos y antivalores, que son los nuestros y que los tienen toda la sociedad y que nosotros debemos permanentemente corregir. Y si eso se corrige, tú me dices, si se corrige con la fuerza, no, se corrige con nuestro cuerpo jurídico, con nuestro Estado de Derecho. Y tener muy en cuenta que eso ha pasado, esas son de las piedras que hemos tropezado muchas veces. Sí, señor. Tenemos que tomar en cuenta que la democracia solamente se cura con más democracia. Aquello de que la democracia imperfecta se cura con la fuerza, ¿verdad? Yo creo que ha pasado muchas veces en la sociedad, en la historia dominicana, pero es algo que debemos protegernos permanentemente. Yo estoy de acuerdo con usted, general. Sin embargo, en un momento como el que vivimos, que por ejemplo estamos enfrentándonos a una reforma de la policía, que bueno, tiene muchos años haciéndose, estamos tratando de dar pasos. Yo digo, y exhibiendo gobiernos, por ejemplo, como el de Bukele en El Salvador, que ha pues apostado por la fuerza y parece que le está dando resultados. Sí. De hecho, en nuestro vecino país de Haití, ahora hemos tenido la noticia de que va a haber una intervención, todavía no se ha aprobado, ¿verdad? Otra más. Otra más, exacto, sí. Y que Kenia es el país que va pues a tener supuestamente el timón y que El Salvador va a aportar estas medidas. Entonces, en un momento como el que vivimos, yo soy una abanderada de la democracia. Yo creo que la libertad es el bien más preciado que tiene el ser humano. Sin embargo, ¿hasta qué punto una democracia donde las contiendas electorales se compran, el voto se compra, y para un senador, un diputado o hasta un regidor llegar a obtener el voto, el favor del voto de los votantes, tiene que invertir millones de pesos? El que invierte millones de pesos en una contienda no es por amor al arte, esperará sacarlos. Entonces, una persona que espera sacarlo y es el que gana, es el que merece ganar. Entonces, hay muchas cosas sí, pero que hemos comenzado a visualizarla, la idea mediatizada de la democracia. Exacto. Yo estoy de acuerdo con usted, y no solamente para complacerte, ¿verdad? Y para estar en buena contigo. Yo pienso que aquí a la muerte de Trujillo, hubo una transición imperfecta y que la libertad bien ganada se convirtió en libertinaje. Entonces, lo que te voy a decir, y es aplicable a todo nuestro problema, yo pienso que la solución está en el cumplimiento de la ley. Eso es. Porque los presidentes, y eso se le olvida también a quienes conviene olvidarle, cuando van al Congreso a juramentarse, juran cumplir y hacer cumplir las leyes. Y cuando se dice hacer cumplir las leyes, no solamente es con una voluntad política proactiva, sino también con los medios que conocen los sociólogos como aparatos de sanción. Y eso nos remite a las Fuerzas Armadas, a las agencias de inteligencia, a la Policía Nacional, etc. El modelo de la fuerza, de otra manera instrumentalizada, es a la que yo me refiero. Porque eso ha pasado varias veces en la historia dominicana. Para no buscar otra figura, ha pasado que ante el caos, ante la desestabilización, entonces apelamos a un ordenador. Y ese ordenador casi siempre ha hecho su trabajo permanente, fundamental, de acuerdo a eso. Pero después esos que lo buscamos como ordenador tenemos que matarlo porque no lo sufrimos. Y yo creo que el problema básico, y yo creo que el presidente Fernández ha hablado de eso en varios de sus discursos, creo que habló ayer sobre el tema, es un problema de institucionalidad. Entonces, fíjate, el modelo de Bukele, los modelos de otros países son, de acuerdo a las circunstancias, aplicables. Sobre todo, como dice el dominicano, el corazón del auyama solamente lo conoce el cuchillo, ¿verdad? Sí. Y entonces, en nuestro caso, estamos viviendo una gran crisis de autoridad.
Es normal que se piense entonces de forma truculenta en el uso de la fuerza por la fuerza. Bueno, yo pienso que la fuerza como instrumento de la ley, de las leyes que nos hemos dado. Entonces, tú me diste una noticia que yo no sabía. Yo tenía mi cuestionamiento con el asunto de Kenia, pero no era de forma discriminativa por ser Kenia un país africano. Yo me hablaba de la pertinencia y la capacidad de esa policía o de esa fuerza que se pretende, y no solamente enviarla, sino dirigirla. Ahora, la buena noticia es que tú me dijiste que El Salvador, y te voy a decir lo mismo, El Salvador no por Bukele, sino porque El Salvador ha agotado un proceso, primero de guerra civil, prolongada, ¿verdad? Que hicieron constituir unas Fuerzas Armadas fogueadas a la luz del combate contra la guerrilla y eso. Pero además, el proceso posterior de El Salvador, del cual es fruto Bukele, claro, es un proceso largo y dilatado. Podríamos llamar que el proceso de pacificación, donde se hicieron, mira, tú puedes seguir el rastro. Llega un momento en que se eliminó la policía en ese proceso y se puso a los guerrilleros como policía. Mira, ahí pasaron cosas dilatadas, de forma dilatada. Entonces, yo creo que ellos tienen como, no la como país, la experiencia social. Sí, aplicada. Ahora bien, los métodos del señor Bukele, que por cierto también hay una confusión, la gente cree que Bukele viene de la derecha, Bukele no viene de la derecha, ¿verdad? Es un fruto de las circunstancias que ha pasado en otros países, no con el éxito de Bukele, ¿verdad? No con el éxito, pero por ejemplo yo recuerdo que con el problema de las maras y de los grupos estos de antisociales, en Honduras, hace ya años, estando yo precisamente en Washington, estuvieron a punto no solamente de hacer colapsar el Estado, esas maras, sino que atentaron contra la vida del presidente de la República. Las maras nacieron en El Salvador, ¿verdad? Bueno, es que maras es un nombre típico, porque ahí está lo que se llama las maras salvatruchas. Sí, las maras salvatruchas. Pero tengo entendido, no sé, no tengo bien la historia, que se han extendido. No. Y fíjate, se han extendido no solamente geográficamente en el plano de Centroamérica, sino también desde los Estados Unidos. Esas maras salvatruchas, yo pienso que creo que nació, no quiero afirmarle, pero nació en los Estados Unidos, como también han existido en los Estados Unidos ese grupo. Yo lo que te decía, finalmente, es que nosotros debemos apostar en nuestro modelo, ¿no?, a nuestras propias experiencias. Lo que resulta en muchos casos frustratorio es lo que tú señalaste, y eso nos mete directamente en la política. Lo que está pasando ahora en todos los sectores, y te voy a poner un ejemplo, es una gran frustración. Porque el famoso cambio, que no es nuevo tampoco, yo recuerdo que en el 78 se vendió el cambio. Claro. Se vendió el cambio y yo recuerdo que era el cambio sin violencia, ¿verdad? Bueno, y el cambio últimamente que es tan anunciado y tan deseado no se produjo. Eso lo que ha ocasionado es una gran frustración que en una época fundamentalmente de política y muy bien instrumentalizado por la fuerza del pueblo, porque se ha montado sobre esos problemas, entonces se traduce en descontento y en una gran... Bueno, pero la gran pregunta sería, ¿es justificado el descontento? Y yo te digo que sí es justificado. ¿Por qué se ha justificado? Porque se prometieron y se viven prometiendo una serie de cosas que no se cumplen. ¿Y quién lo juzga? Son los partidos políticos que lo juzgan. El pueblo es el que lo juzga. Porque es el pueblo que lo sufre. Ahora, ahí es que está el gran problema. Mira, el ejemplo que te iba a poner, que es ilustrativo, y nos lleva también, no solamente al plano político, sino también al plano del tema haitiano que tú pusiste. Mira, que por cierto, quiero decirte que mi deseo es que ojalá, fíjate que estoy usando una palabra de origen árabe, que ojalá tenga éxito.
Yo no quiero ser pesimista, pero lo es pesimista el mismo primer ministro de Haití, que ha dicho que no le gusta la opción esa de... Bueno, además, ¿cuántas veces ha sido intervenido Haití y no ha dado desde el principio de resultado su historia? Entonces, lo más importante que yo te digo es el caso. Se vive discutiendo, bueno, y eso está permanente sobre el tapete, la opción de una represión del flujo ilegal de inmigrantes haitianos, ¿verdad? Realmente las Fuerzas Armadas lo usan como pararrayos. Y eso se traduce en un desconocimiento de la cuestión de que es un problema de las Fuerzas Armadas y de la corrupción en la frontera de las Fuerzas Armadas. Eso se dice, ¿no? Pero los hechos, y en mi experiencia, no es así. Las Fuerzas Armadas son un cuerpo, una institución fundamentalmente obediente. En ningún caso pueden deliberar, por eso lo usan de pararrayo. No pueden expresarse, ni aún en esos casos. Y entonces resulta que las Fuerzas Armadas son un instrumento de la gobernabilidad democrática. Las Fuerzas Armadas no trazan la política, son un instrumento de ella. Y el caso que te voy a poner, y te lo voy a decir con nombre, resulta que ahora, hace unos días, sale a la luz pública que casi 30,000 ciudadanos haitianos han sido favorecidos con una visa de unos consulados que están, dicho por las mismas autoridades, que están cerrados. Y entonces, en los últimos 3 meses, ellos han dado 27,000, para ser exacto, visas, ¿no? Que cuestan dinero. No, en este caso es un negocio irregular porque los consulados están cerrados. Pero vamos a suponer que no son visas humanitarias. Y yo te pregunto a ti, con ese flujo de casi 10,000 haitianos visados mensuales, ese es el ritmo. Yo te pregunto a ti, ¿eso es una disculpa fundamental para las Fuerzas Armadas? Porque no es que ellos no lo paran, ni no lo detienen a los ilegales, sino es que legalmente ellos pasan con un visado, o eso no lo saben las autoridades, no lo sabe el presidente de la República. Entonces, bueno, la verdad es que eso fue y eso me lleva a mí, tengo que reconocerlo aquí con nombre, el doctor Castillo Pantaleón, al que no se le conoce afiliación política alguna. Ni tampoco ningún acto fraudulento. No, un ciudadano distinguido. No tiene ninguna credencial política, pero tiene una credencial dominicanista fundamental y mucha calidad profesional. Óigame, hace tiempo, no solamente este caso, no, él está denunciando, pero no solamente denunciado por denunciar. ¿Con pruebas? No, delante de mí se lo dijo al presidente de la República. Se lo ha dicho en varias ocasiones al presidente. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, quizás hace casi 3 años, o 2 años y medio, o más, en una reunión en la que yo participé, él fue el primero que denunció, pero se lo denunció al presidente. Le denunció el problema que es el del proyecto de ley de trata y cuál era la intención, y también le denunció un sinnúmero de despropósitos, siempre visto desde el punto de vista de ilícitos, porque son ilícitos, y si lo promueve el gobierno, estamos frente a un gobierno subversivo, que subvierte su propia ley. Qué bueno que usted ha puesto este tema. Yo conozco muy bien el tema porque el mismo licenciado Castillo Pantaleón me lo ha expuesto en muchísimas ocasiones en el programa y de manera presencial sin programas. Lo viene denunciando hace 15 años. Sí, es un proyecto pero ¿saben lo que le dicen a Castillo Pantaleón? Que él está asociado a lo que es la teoría de la conspiración y que eso está en su mente. Entonces, el presidente Luis Abinader es de lo que más ha hecho por detener el tráfico de haitianos,
Porque desde Joaquín Balaguer no había habido No, una yo no estoy de acuerdo política. contigo, ¿no? Ok, No estoy de podemos acuerdo. no estar de acuerdo, pero déjeme... Escúchame, tú apelaste ahorita. La gentileza me hace que tú termines, sí, pero no importa. déjame decirte una Sí. cosa. Mira, recuérdate que uno de los cabales que yo tengo es mi experiencia. Sí, Y definitivo. mi experiencia con ese tema. Sí, ¿verdad? porque siempre ha estado Sí. en el grupo de los Entonces, nacionalistas. Sí, no, pero no solamente eso, a lo que tú dijiste. No es verdad que este gobierno es el que más ha hecho eso. Tú sabes quién en el gobierno que yo participé, que es de su propio partido, que es el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Sí. Tú sabes, no solamente el flujo de repatriados, ¿no? De ahí fue que nació, lo puedes buscar. Sí. Es chiste ese de la camiona. Sí. Óyeme, eran permanentes y continuas las repatriaciones. No fruto de un doble discurso, pero además de eso, el presidente de la República, en esa ocasión, siempre se mantuvo tirado a la calle al medio, y yo soy testigo y depositario de su orden, de que por ahí no debía pasar nadie. Pero no pasaban. No pasaban. Lo que pasa es que nosotros tenemos la memoria corta. Porque, tenemos la memoria corta, ¿verdad? Hay que revisar. Cuando Hipólito Mejía no pasaban no haitianos solamente por... eso, no solamente no pasaban, sino que debo decirte, tú ves con las bandas, en esa época no se llamaban bandas, se llamaban los grupos guerrilleros. Yo tengo entendido que cogieron varios aquí. No, cogieron varios no, que es lo que te voy a decir. Sí. Se apresaron los 6 comandantes de bandas Sí. y el jefe de las bandas, Sí. y se metieron, se desarmaron y tuvieron 2 o 3 meses en la Pero se lo llevaron los Estados Unidos. Sí, pero se lo llevaron ellos. Pero, ¿y qué hicieron con ellos? Bueno, eso es asunto de Porque ellos. ahí es que Ahora, voy. lo que nos tocó a nosotros, lo hicimos. Pero no solamente eso. Ahí en ese gobierno se corrigió también el problema de los secuestros. La gente se le olvidó de los secuestros de los arroceros. Sí. Y tú sabes una cosa, no perdimos un rehén en una operación de rescate. Y yo te puedo mencionar, lo que yo te estoy generalizando, porque tampoco es virtud mía, ¿verdad? Yo vuelvo y te repito, pero las del Fuerzas gobierno. Armadas no trazan la política, son un instrumento de ella. Lo bueno que pasa es del presidente, del jefe supremo, y lo malo es de los jefes militares. Ahora, yo te digo a ti, simplemente que no, yo lo que veo más bien en este gobierno es un doble discurso. Un doble discurso que ha desnudado permanentemente Castillo Pantaleón. Pero mi pregunta es la siguiente. Sí. ¿Podemos hacer lo contrario? Claro porque, que sí. Porque es que tenemos una cadena Claro de sí. fuerzas entre todas las ONG que hay No, y los norteamericanos. Que lo diga el presidente. No lo puede decir, general, pero usted lo sabe que no lo puede decir. No. Pero ni siquiera lo podemos nosotros decir aquí claramente. Yo lo que creo es que el presidente, si está presionado, que lo diga. Como yo, que lo diga. Que lo diga. Pero es que eso lo sabe usted, ahora también, lo sé yo. Que lo diga. Yo te voy a llegar, me voy a ir más lejos. Pero es que nos han amenazado. Más lejos. Óyeme, mi experiencia. Tú apelaste a mi experiencia. Sí. Yo te aseguro a ti que si el presidente de la República llama a esos jefes militares, que son excelentes oficiales, los llama y le dice, no quiero que pasen haitianos, ¿tú sabes lo que va a pasar? No van a pasar. Pues qué bueno que fuera así, sí es posible. Pasarán. No, pero ¿y por qué no se hace? Tenemos 3 años en esto esperando ¿qué? La buena intención del presidente. Eso es lo que vamos a reelegir. La buena intención del presidente, mientras van 3 años. ¿Verdad? Entonces, yo lo que te digo es, y eso es lo que justifica y responde a mi primera pregunta, ese es el hecho fundamental. ¿Y cómo explica usted esas respuestas de los Estados Unidos cuando nos han puesto sanciones y sabemos que es por eso? Entonces te remito a Bukele. Te remito a pero sí. Bukele, pero espérate. Bukele no es el arbitrario. Yo me te refiero a que cuántas veces han presionado esos organismos internacionales a Bukele. Sin arbitrariedad muchas veces. Bueno, precisamente. Yo soy una demócrata, pero es que no podemos caer en el maniqueísmo de blanco y negro. El asunto no es ese, mi querida amiga, el asunto no es ese. Si el presidente de la República, indudablemente hay un doble discurso. Se dice una cosa y se hace otra. Eso es lo que yo veo con respecto al tema haitiano y a muchas otras cosas más. Pero si el presidente de la República está realmente presionado, como yo creo que está, que lo diga. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? Tú eres abogada, ¿verdad?
No, yo no soy abogado, yo soy arquitecta. Sí, pero, ¿Por qué bueno, no lo pero dice? los abogados Porque dicen, puede los mostrar... abogados y el pueblo dicen que el que calla, otorga. Entonces, Son el cosas presidente delicadas. no puede estar conducido por esas presiones. ¿Qué El presidente ha afirmado eso, que todos han estado el presidente presionados? debe estar abocado al interés nacional. Que no me hablen a mí de presiones. Que no me hablen a mí de presiones. Ahora, ¿qué puede ser eso? ¿Un precio para la reelección? Claro que es un precio muy grande. Ajá, es un precio. Para todos. Ajá, bueno, y entonces. Porque usted sabe que aquí quitan y ponen gobierno. El mismo presidente ha dicho que lo que le interesa es hacer un gobierno que, bueno, pero que comience respetando sus propias leyes, las leyes del Estado. Porque las leyes migratorias es producto de nuestra soberanía. Entonces él debe simplemente hacerlas cumplir. Y a eso vendría la pregunta de cuáles son las funciones más importantes del gobierno. Porque cuando él dice que eso no existe. ¿No existe qué? Que no existe el problema haitiano. Que no y que existe. se está ¿Y él ha dicho corrigiendo. eso? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. El presidente ha dicho muchas ocasiones, bueno, él saludó inmediatamente la presencia de Kenia. Él ha dicho que el problema haitiano, que no es una frase de él, es de otros. Él ha dicho que el problema haitiano no puede resolverse a costa de la República Dominicana. Pero se está resolviendo. Y eso es lo que yo digo. Se está resolviendo con una desproporcionada migración ilegal. Se está produciendo. Es que se está produciendo. Lo que él no quiere que se haga como retórica, se está produciendo. ¿Y qué haría un gobierno de Leonel Fernández para poder controlar esto? Yo estoy convencido totalmente que hará lo que tiene que hacer. Enfrentar el problema, y él sabe cómo hacerlo. ¿Pero no lo hizo? Pues que no lo hizo, claro que lo hizo. Claro que lo hizo. Él creó las condiciones para ella en todos los campos, inclusive en el campo internacional. ¿Verdad? Donde cuando tú me visitaste, por ejemplo, que yo fui a tomar posesión de la agregaduría militar, por cierto, que me mandó el propio presidente Fernández. Dicen que de castigo. No sé por qué, o exiliado. Pero sí, óyeme una cosa. Sí, yo te digo una cosa. ¿Tú sabes qué tiempo hacía que no se ocupaba la agregaduría militar de Washington? ¿A ti se te olvidó eso? Yo te lo dije. Sí, es verdad. Sí. 10 o 12 años, los organismos internacionales estaban desocupados prácticamente. Bueno, es cierto que con el presidente Leonel Fernández se retomaron las relaciones internacionales. De hecho, recordemos que Balaguer por eso podía mantener la posición totalmente independiente que tenía, porque él no tenía que ver con sanciones ni nada por el estilo. Eso te responde a ti. Pero no sé. Eso te responde a ti la pregunta. Pero no eso sé. Te responde a ti. El problema haitiano seguía. Te responde tu peor. pregunta. Tú preguntaste ¿qué gobierno? ¿Qué gobierno han hecho? Joaquín Balaguer fue uno. ¿Verdad? Sí, definitivamente. Y hubo otros. Pero era otra época. No, porque, y entonces, esta es la época de nosotros. Sí, esta es la que nos ha tocado. De acuerdo. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Amigos, con el general Soto Jiménez el tiempo resulta cortísimo. Yo tengo los libros que hubiese querido hablar. Estoy loca por leerlo, me lo trajo, qué bueno. El Doctor, se llama La Fuñenda, y Machete Carajo. Pero quiero iniciar con algo de Machete Carajo. Y es, por ejemplo, la satanización que se le ha hecho aquí a Santana en nuestro país. De hecho, hay muchas personas que ni siquiera saben el papel que tuvo en la independencia dominicana 1844. Solamente se le conoce por su anexión a España. Pero Santana, el general Santana, que queremos sacar del Panteón Nacional, tuvo muchos otros episodios y fue muy importante en lo que es la dominicanidad. Y me imagino que todo esto usted lo trata en su libro, general. Sí. Bueno, déjame primero, ya que hablaste del libro, cosa que te agradezco mucho, sobre todo porque la gente lo compre. Yo te digo que el libro no es más que el resultado de más de 40 años de investigaciones sobre el personaje. Lo que presupone en la mente popular, bueno, si tiene 49 años, 46 años, 40 años estudiándole, que resume admiración, y no es así. Sí.
Yo llegué al general Pedro Santana, yo lo narro ahí, cuando era teniente, que hice un viaje de investigación siguiendo la ruta del Ejército Expedicionario Sur con el licenciado Pedro Gil Iturbide, entonces director de la biblioteca, y yo era teniente. Bueno, en ese caso, yo llegué a Santana porque me di cuenta que mi libro, que era Semblanza de los Adalides Militares de la Independencia, en el año 77 salió publicado. Esos adalides todos fueron subordinados y subalternos de Pedro Santana. Yo creo que Pedro Santana es una figura controversial, como tú dijiste, sumamente polémico y atrapado de manera severa en su error fundamental. En su error fundamental. Y por eso yo digo que Pedro Santana es el principal enemigo de Pedro Santana. Usted puede ver por qué cometió ese error. Recuerda lo que dice el campesino sobre esas virtudes que él tuvo en la guerra de la independencia, que las tuvo. El gran problema es que uno no es cómo comienza, sino cómo termina. Entonces, él terminó muy mal. El libro no es una apología sobre Pedro Santana. Yo pienso que el personaje ahí está servido, como dirían los chefs, en su salsa, en su tinta, lo que era ese personaje, para que entonces usted pueda llegar a la conclusión por qué cometió ese error terrible de la anexión a España, que él podía traicionar cualquier cosa, pero él traicionó lo único que él no podía traicionar, él traicionó lo que él mismo consiguió. Lo que él mismo consiguió. Sí. Entonces, yo comienzo ahí el libro con un epígrafe, antes de abrir la boca, un epígrafe del mismo Pedro Santana. Lo que Pedro Santana decía, cada vez que Pedro Santana iba a fusilar un enemigo político, un prócer o un héroe de la República, cada vez que él iba, como siempre se hace, lo que tú decías, la cultura, que es un hilo conductor. Lo que se hace ahora, cuando hay una gran crisis, ¿qué hacen de una vez? Una comisión. Esa comisión está siempre presidida por el arzobispo, ¿verdad? Y entonces iban donde él a pedirle clemencia por la vida. Y él lo despachaba, siempre lo despachaba con la misma frase, que creo que debe aplicársele a él mismo. Él decía, contra la traición no puede haber perdón, ni puede haber piedad. Yo creo que hay que aplicárselo a él, naturalmente. Ahí venimos en el caso terrible, y a ti te encanta hablar de las circunstancias, Sí. Entonces vamos a hablar de las circunstancias. Yo creo que uno de los aportes de ese libro es que nos demos cuenta de que hay cierta inamovilidad política y social, a pesar de lo que hemos dicho, desde esa época hacia aquí. Sobre todo en cuanto a la posición de los liberales y de los conservadores, ¿verdad? Bueno, y entonces sirve para eso. Pero también yo quiero decirte lo que bueno, hay que sacarlo, sí, yo pienso que hay que sacarlo. A Pedro Santana del Panteón. Santana hay que sacarlo del Panteón. Que lo llevó, el doctor Balaguer decretó llevarlo en el 76, pero lo ejecutó un mes antes de salir del poder. Wow. Bueno, pero yo pienso que hay que sacarlo. Pienso que hay que llevarlo y nosotros trabajamos en eso. Cuando yo era secretario de las Fuerzas Armadas, se habló y se planificó, trabajó el arquitecto Scott, no para Pedro Santana, sino para los héroes militares, para las figuras militares de la independencia, que se iba a hacer en una especie de catacumba que hay detrás, en la Plaza de la Bandera. Es un espacio que ve ahí. Se comenzó a trabajar en eso. Pero no se dio. Entonces, todos los héroes militares. No, a los héroes militares de la independencia. Hay figuras que son de carácter militar de ese y otro periodo para ponerlo ahí. Ahí se pudo llevar a Pedro Santana o a cualquier otro túmulo funerario. Lo veo muy bien. Sí, pero ahora, ¿qué sucede? Volvemos a tu fijación con las circunstancias, que no son las mismas. Yo lo que te digo es que ahora hay que sacarlo, pero no ahora. Por lo que representaría, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué? Yo creo que hay que sacarlo cuando saquemos
la gran cantidad de inmigrantes ilegales, porque lo que simbolizó Santana no fue el padre de la patria, ¿verdad? Fue el comandante del proceso de separación de Haití en las 4 campañas y en la multitud de batallas. Y él hizo ese error que obviamente fue un error enorme, garrafal, por miedo a los haitianos. No, yo no creo. ¿Usted cree? Ahí tú lo vas a ver también, yo no creo. ¿Y por qué lo hizo? No, yo lo que creo que fue producto de su decadencia política y de su falta de formación. Porque, por ejemplo, yo digo siempre que Trujillo tenía un 3er curso de primaria, pero Santana no tenía escolaridad ninguna. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Santana apenas sabía leer, escribir, sumar y restar. Santana lo que fue, tampoco fue un genio de la guerra. Yo lo que creo que Santana fue un carácter. Lo que llamamos nosotros los guardias don de mando. Un don de mando que empujaba. Y tengo la certeza que es algo muy discutible, pero que se explica en el mismo sentido de la autoridad atropellante del general Pedro Santana, que el soldado dominicano, y eso sin agredir la gloria y el heroísmo que descansa en todas las generaciones de dominicanos que participaron en ese proceso, siempre vencían en la batalla, porque le tenían más miedo a Santana que al enemigo haitiano. Bueno, pero entonces era un gran líder. Sí. General, se nos acabó el tiempo. Sí. Este programa es suyo. Puede volver cuando quiera. Tenemos muchos temas. Estos libros son magníficos. Le prometo que lo voy a leer y le voy a comentar sobre ellos. Gracias. Mónica, cuando me invita vengo. Muchas gracias, general. Muchas gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima.